Buenas noches, mi nombre es Ariadna Dmitrichuk y les hablaré en este momento de la dactiloscopia. Definición. La dactiloscopia es el conjunto de técnicas y procedimientos que tienen como propósito el estudio y calificación de las huellas digitales. Mediante esta ciencia podemos determinar la identidad de un individuo con una certeza absoluta. La dactilograma es la impresión de una huella dactilar impregnada en tinta y posada en papel. Características generales. En las huellas dactilares se distinguen tres características. Sistema basilar, constituido por las crestas de la base del dedo, las cuales se elevan hasta el tramo superior, donde se encuentran obstaculizadas con una cresta que recibe el nombre de limitante basilar. Sistema marginal. Lo integran las crestas de la parte alta del dactilograma. Comienza por un lado del dedo, paralelamente a las crestas basilares. Se apartan de estas y suben hacia el extremo de la pulpa y describen curvas acentuadas con concavidad de cara a raíz del dedo, descendiendo estas por el lado opuesto al de su inicio. El sistema nuclear ocupa la parte central y más saliente de la pulpa, circunscrita por los trazos limitantes de los otros sistemas. Esta es la cresta más próxima a la de los otros sistemas. Características específicas. Son aquellas características empleadas por los expertos para la identificación. Individuales. Determinan la particularidad de cada uno de nosotros. Aportan los puntos característicos, pudiendo aparecer más de 100 de estos puntos en una sola huella. Estas, a su vez, tienen las siguientes propiedades. Inmutabilidad. No cambian a lo largo de nuestras vidas. Diversiforme. Todas las huellas son diferentes entre sí y nunca se repiten. Perennes. Permanecen en nosotros desde antes de nacer hasta después de nuestra muerte. Para llevar a cabo este procedimiento se debe tomar impresiones de huellas digitales con fines inherentes a la investigación delictiva. Clasificar, ubicar o localizar las fichas decadactilares en los archivos, hacer investigaciones decadactilares, hacer investigaciones nominales, realizar confrontas eliminatorias, analizar y cotejar huellas plantares y emitir dictámenes de su especialidad. Las bases legales. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y su artículo 56, parágrafo segundo. La Ley Orgánica de Identificación, título 1, artículo 3. Código Orgánico Procesal Penal, artículo 126 y en su capítulo 2, artículo 237. Reglamento Interno del Centro de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, artículo 34, y Ley del Cuerpo de Policía Nacional, capítulo 3 de los Cuerpos de Policía Nacional, atribuciones, artículo 27, numeral 13, 14 y 15. Posterior a ello tenemos la planimetría. Levantamiento planimétrico. Es la actuación técnica que consiste en recabar toda la información métrica del sitio del suceso, es decir, la acción de fijar y medir las evidencias físicas, los elementos estructurales y todos los objetos relacionados a la comisión de un hecho punible. El experto encargado, al abordar el sitio, realiza una observación exhaustiva del mismo con el propósito de delimitar visualmente lo que va a reflejar en su croquis o bosquejo. Levantamiento planimétrico. Una vez culminada la actividad de campo, se desarrolla la fase planimétrica de laboratorio, donde se elabora el plano final, diseñado a través de un software de dibujo computarizado. En el plano final se representa de forma esquemática toda la información recabada en el croquis, a escala de reducción o de ampliación. El dibujo de este plano es perfectamente proporcional a la realidad, preferiblemente a color,
detallando las cotas o medidas de interés y de la orientación cardinal. Norte. Su finalidad es facilitar la comprensión general del sitio del suceso e ilustrar la ubicación de todas las evidencias físicas y digitales halladas o colectados. También nos ayuda a registrar de manera permanente situaciones que no pueden captarse fácilmente por medio de la fotografía y descripción hablada, profundidad, altura, anchura, distancia, escala, relación verdadera entre objetos, entre otras. Eliminar los detalles confusos e innecesarios que aparecen en la fotografía, recordar información del sitio del suceso a los diferentes actores del proceso, al fiscal a comprender las condiciones del sitio del suceso y en la correlación de testimonios dados por los testigos. El plano. Dibujo esquemático orientado a escala y con leyenda explicativa del sitio del suceso. Sus características parten desde la esquematicidad, que es el dibujo que debe contener únicamente lo que se considera esencial para la investigación, la orientación. El planimetrista debe tomar como culto de orientación el norte magnético. La escala es la reducción proporcional que se hace del sitio del suceso y leyenda explicativa. Permite señalar la naturaleza de determinados objetos o indicios. Tipos de planos. En planta. Consiste en dibujar el sitio del suceso desde una perspectiva de arriba. Este método de dibujo es el más utilizado. Por elevación. Dibujar el sitio del suceso bajo una perspectiva lateral, en corte, y se utiliza como complemento del plano en planta, cuando la víctima es un ahorcado o hay impactos balísticos. Por abatimiento, ideado por Kengers y consiste en dibujar en una sola unidad tanto el suelo del sitio del suceso como las paredes y el techo del mismo. Fijación planimétrica. Nos permite registrar la ubicación exacta de la evidencia. Registra situaciones que no pueden captarse por medio de fotografías o descripciones escritas. Permite registrar grandes distancias o extensiones de terreno. El modelado, medio de fijación para determinar huellas que tienen profundidad, como lo son las pisadas o de neumáticos en barro, las muescas que han dejado una palanca utilizada para forjar una ventana, entre otros. El modelado busca obtener un molde que represente con toda exactitud todas las características de la huella, para poder comparar estas peculiaridades con los elementos incriminatorios que se presenten en el curso de la investigación. Otros aportes de la planimetría. Levantamiento planimétrico con la versión de un testigo presencial que permite visualizar la secuencia de hechos narrados previamente por la persona en un acta de entrevista. Planimetría de una trayectoria balística, donde se dibuja el recorrido de un proyectil disparado por un arma de fuego basados en las conclusiones arrojadas en la experticia de trayectoria balística realizada previamente. Graficar los resultados de ensayos y pruebas técnicas, tales como acoplamiento físico, ensayo de luminol, entre otros. Es importante que la planimetría concuerde exactamente con lo reflejado en la inspección técnica y las fijaciones fotográficas, ya que las tres constituyen los métodos de fijación por excelencia de la criminalística. Por último, y no menos importante, tenemos la balística. La balística es el estudio de los fenómenos que inician desde que la aguja percutora golpea la cápsula del fulminante de la munición, generando grandes volúmenes de gases que impulsan el proyectil, en este caso elemento dinámico, e involucra el recorrido del mismo por la parte interna y longitudinal del cañón. También analiza la trayectoria que describe al abandonar el ánima del mismo hasta que impacta o alcanza velocidad cero.
La Unidad Criminalística contra la Vulneración de Derechos Fundamentales cuenta con un área de balística comparativa, donde se practican análisis científicos basados en los principios de la criminalística. En esta área se examinan las conchas y proyectiles, evidencias, productos de la ejecución del disparo, percutidas y disparadas respectivamente por armas de fuego. Reconocimientos técnico y comparación balística. Reconocimiento técnico de arma de fuego. Tipo, calibre, marca, modelo, lugar de fabricación, acabado superficial, longitud del cañón, tipo de rayado, mecanismo o accionamiento, secuencia de disparo, conjunto de miras, seguros, serial de orden, sistema de carga, inscripciones particulares y descripción del embalaje. Reconocimiento técnico de la concha. Calibre, marca, tipo de percusión, color del fulminante, conformación, que serían las partes, longitud y otras características a considerar. Reconocimiento técnico del proyectil. Calibre, forma, estructura, adherencia, masas, dimensiones y otras particularidades que posea. El reconocimiento técnico de la munición va aunado al calibre, la marca, color del fulminante, forma del proyectil, estructura del proyectil, año de fabricación, inscripciones u otras observaciones. Tenemos que las bases legales, cumpliendo con las disposiciones que establece la Constitución Bolivariana de la República de Venezuela y el Código Orgánico Procesal Penal, en sus artículos 181 y 182, que contemplan la licitud, la libertad y presupuesto de la apreciación de la prueba, respectivamente y de acuerdo a lo previsto en el artículo 22 del mismo instrumento legal, referido a la apreciación de la prueba, observando las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de experiencia, permiten, por un lado, que las pruebas estén relacionadas directa e indirectamente con el hecho punible, y que ésta sea obtenida lícitamente, y por otro lado, que éstas se hayan hecho del conocimiento común de las partes en tanto así lo manifiesten y lo promuevan para dar cumplimiento a lo expuesto en el artículo 13 del Código Adjetivo, que determina que el proceso debe establecer la verdad de los hechos por las vías jurídicas y de la justicia.